Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a empezar con la sección de desarrollo avanzado de .NET. Vamos a trabajar una aplicación en VC. Vamos a trabajar algo que se llama arquitectura de software y patrón de desarrollo de software. Eh, Vamos a hacer este ejercicio que hice ahí, que en la librería Travel requiere un software que administre el inventario. La misión de nosotros es crear una aplicación para ver los libros y el detalle por libro. Por favor, usar el siguiente merge. El merge es esa estructura de tablas. Nosotros ya conocemos SQL, ¿cierto? Entonces, es SQL. Entonces, acá decimos que tenemos la tabla de autores, que es un entero que tiene nombre y apellido. La tabla autores y libros, que tiene el ID del autor, el ID del libro. Tenemos la tabla libros, que tiene la editorial, el título, la sinopsis y el número de páginas que tiene el libro, y tenemos las editoriales. Entonces, un libro puede tener muchas editoriales, un libro puede tener una editorial, la editorial puede tener muchos libros. Y lo mismo acá. Entonces, eh, acá los requisitos que pide acá son permitir logueo, o sea que acá implícitamente acá no estamos viendo que también necesitamos hacer una sesión para usuarios. Cruz de autores, cruz de libros, cruz de editoriales, listas de usuarios solo para el administrador. El usuario estándar solo puede consultar información y el administrador puede realizar todas las funciones del CRUD. Consumir el servicio REST. Bueno, acá dice que vamos a consumir el servicio REST, pero nosotros vamos a crear una aplicación en MVC. MVC es con frontend en modelo vista controlador. Eso es una arquitectura del software, un patrón de desarrollo que nosotros vamos a utilizar. Empezamos con lo básico, ¿cierto? Es clear hecho en el editor de código de nosotros. Vamos a abrir el editor de código. Acá vamos a empezar entonces con la estructura base que necesitamos. Eh, Vamos a crear un nuevo proyecto. Crear proyecto. Esperemos un tantico. Acá vamos a aprender algo. Venga, yo voy a anotar los conceptos que vamos a ver nuevos por acá. Pablo, Dime. no estás compartiendo pantalla. Ah, su madre. Estás viéndome aquí todo emocionado. Ok. Ahí sí la ven. R. Listo, muchachos. Entonces, ya sabemos que ustedes buscan la aplicación, y acá ya la tengo por defecto, pues ya la he filtrado. Escriben acá MVC, eso le filtra. Escogemos esta aplicación que llama aplicación web de ASP.NET Core, que se llama modelo vista controlador. Esta es precisamente la que vamos a usar para el ejercicio. Eh, Entonces, el nombre del proyecto es distinto al nombre de la solución. El nombre del proyecto inicial, entonces lo vamos a llamar eh, Travel.web. Travel.web. Y el nombre de la solución es como la solución puede contener varios proyectos, entonces le vamos a poner Travel, solo Travel. La vamos a guardar en la ruta preferida de nosotros. En este caso ya yo la tenía acá, que es proyectos. Y le damos siguiente. El framework que vamos a usar es .NET Core 6.0. Está compatibilidad a largo plazo y está también el .NET Core 3.1. Pero la 6.0 es la que más se está utilizando en el momento. Después yo pienso, bueno, la 3.1 creo que les quedaría fácil subir a la 6.0. Bueno, utilicemos entonces la 3.1 para el ejemplo del código, y luego ya en el otro proyecto que vamos a hacer, que hacemos dos, que vamos a hacer dos, vamos a crear la 6.1 para que vean las diferencias que hay. Entonces le damos configuración para HTTPS, autenticación de campos. En este momento le vamos a dar ninguno, y ya, así tal cual como está ahí. Le damos crear proyecto.
Esperemos que... Listo. Entonces acá tenemos la estructura del proyecto. Esta es la estructura que tenemos, pues llamado modelo vista control. Tenemos los modelos, la vista y los controladores. Si damos de una vez acá ustedes, en este chulito que se ven acá, pueden elegir en qué navegador van a explorar el proyecto, a ver el proyecto. Yo en este caso por defecto tengo Microsoft Edge. Corremos el proyecto, eso una vez compila para verificar que todo esté bien, toda la estructura del proyecto se encuentre en correcto estado. Tengo mi máquina como más lenta hoy, hombre. Bastante lento. Navegador de Microsoft. Bueno, entonces acá podemos traer el punto web. Acá tenemos una página principal que es el home, políticas de privacidad, el home. Y, y vemos que ya está en modo responsivo. Responsivo es que ya viene preconfigurado de una vez para que se vea bien en dispositivos móviles. Así y así. Y yo miro qué es lo que está pasando. Grabar. Estoy compartiendo pantalla, pero por eso consume tanto. Ok. De pronto no será que esta vez estás compartiendo video y eso era la diferencia. No, siempre he compartido video. Me refiero a tu cámara también. Ah, ok. Ocultar. Probablemente. Uy, se sintió. Y vea. Qué bajón. Solo la cámara. Sí, señor. Era eso. Se sintió de una. Entonces, vemos que todo el proyecto está bien, ¿cierto? Ya vemos que esa es la parte básica del proyecto, esa es la parte frontend y acá tenemos el código. Vemos la estructura que vamos a usar. Voy a empezar a escribirla acá. Esa aquí vamos a usar. Hay varios patrones de desarrollo juntos sobre una misma arquitectura, listo. Patrón de desarrollo. Vamos a utilizar UniOSWord con patrón repository. Listo. Arquitectura. Sí, es que arquitectura. MVC, que es la arquitectura que vamos a trabajar base, con microservicios. Listo. Pues acá estamos combinando varias tecnologías, listo, varios patrones, dos arquitecturas con dos patrones de desarrollo. UniOSWord con repositorios. Las dos se van muy bien de la mano. Entonces, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo así que arquitectura y cómo así que patrón de desarrollo? De entrada, voy a ser ¿cómo decir? Muy estricto con lo que que lo que voy a enseñar ya con lo mejor de lo mejor para no tener que hacer retroalimentación después. Es decir, no voy a enseñar por las cosas bases, sino que más bien vamos a enseñar las cosas como realmente se trabajan en un entorno de desarrollo real. ¿Listo? Entonces ahí va a ser un poquito más retador, pero es lo mejor y lo ideal si queremos avanzar bastante en ese tema lo más pronto posible. Entonces tenemos arquitectura en VC. Arquitectura en VC significa modelo vista controlador. Es decir, tenemos un modelo que a través del controlador conecta todos los datos a la vista. La vista es lo que nosotros acabamos de ver ahorita. Ya les explico esta estructura de carpetas que tenemos acá.
el patrón microservicios resulta que anteriormente, digamos que mucho tiempo atrás, se trabajaba arquitecturas monolíticas. ¿Qué significa monolítica? Que todo un proyecto grandísimo se trabajaba sobre una misma aplicación. Imaginemos un proyecto que administre una finca de banano. La finca de banano se encarga una parte para saber cuánto hay que regar, cuánto hay que sembrar, cuándo se recoge, cuánto son las ventas, cuándo se exporta, cuándo llega el camión. Y todo eso, cada uno es un servicio que todo lo trabajaba sobre un mismo proyecto. Es decir, si yo tenía un problema sobre el servicio de transporte, entonces ese servicio me dañaba toda la aplicación, porque todo era como dependiente de la una con la otra, entonces pailas. Si yo bajaba un servicio, se me bajaba automáticamente todas las aplicaciones. ¿Se entiende hasta ahí esa partecita, muchachos? Listo, entonces, ahora, los microservicios se ideó con el objetivo de que no fuera así. Por ejemplo de microservicios. YouTube, tenemos la empresa como tal, tenemos el proyecto como tal que llama Google. Ah, pero Google tiene varios microservicios, cada una con su única funcionalidad. Por ejemplo, Drive, Fotos, Shopping, Calendar, YouTube, Play, Gmail, Maps, Busca, ¿cierto? Cada una de ellas se puede denominar como un pequeño microservicio que hace parte de un ecosistema grande. Tanto así que si se llega a caer YouTube no significa que se cayó Google completamente, sino que se cayó nada más el servicio de YouTube y ya. Es decir, todo lo demás puede seguir funcionando. Es decir, están desacopladas entre sí las aplicaciones para que cuando algo se caiga o deje de funcionar o necesitamos hacer alguna actualización, no tengamos que bajar todo el endamiaje que requiere subir una aplicación para una mera actualización. Nada más se actualiza la partecita que se requiere. Entonces, en el ejemplo que tenemos de la finca, por ejemplo, si es un sistema muy grande, hay un sistema que se encarga de llevar el rastreo de cada uno de los camiones que lleva el banano para exportar, ¿cierto? Allá hasta la zona de embarque y de zona de embarque entra otro sistema para hacer el rastreo por vía marítima hasta que llega a su origen final, desde el origen hasta el final. Hay otro sistema que se encarga de administrar cuándo hay que abonar el banano, cuándo hay que ir a recogerlo, etcétera, etcétera. ¿Quién lo recogió? Son sistemas cada uno que cooperan dentro del mismo ecosistema, pero cada uno con su única función. ¿Se entendió la parte de microservicios? Ok, bueno, y sobre el patrón de unidad de trabajo, el patrón de desarrollo, esas son las arquitecturas, arquitectura de software. Ahora, ese es el patrón de desarrollo de software. Patrón de desarrollo es repositorio y unidad de trabajo, eso lo vamos a ir viendo ya directamente en el código. Primeramente vamos a empezar a definir cada una de estas carpetas. Empecemos de arriba para abajo. Conexión de servicios, por lo general nunca lo vamos a utilizar. Acá es para si necesitamos conectar otros servicios por medio de SOA. Ya después les explicaré ese tema. En dependencias son los paquetes nuggets o paquetes que nosotros instalamos en el proyecto y acá se ponen como dependencias. Ese proyecto necesita esa dependencia para poder funcionar. En las propiedades, acá modificamos en el launch en qué puerto quiere salir, en qué express vamos a utilizar. Acá, por ejemplo, cuando yo lance esa aplicación, vamos a ver esto, localhost en el puerto 5000, en el puerto 55082, 55082. Listo. Acá qué perfiles utilizar, pero eso por lo general, esto no lo vamos a utilizar, lo utilizamos ya cuando, yo creo que nunca. Entonces, en estos momentos, para el ejemplo del desarrollo, no vamos a usar. Pero todo lo que hay de ahí para abajo es lo importante. www.root es donde por lo general vamos a guardar o almacenar nosotros nuestras carpetas. Por ejemplo, ya tenemos unos estilos prediseñados, hojas de estilos. Tenemos código JavaScript, que vamos a aprender JavaScript en este curso. Y tenemos el lead donde tenemos Bootstrap, jQuery, y jQuery validación, jQuery y esta otra validación también. Listo, Bootstrap, yo espero que ya hayan visto Bootstrap, ya saben HTML y ya saben CSS. CSS, recordemos que es la hoja de estilo la que nos permite modificar y dar, digamos que color
a la estructura que hacemos en Bootstrap. El, Cuando vayamos a guardar imágenes, a guardar y a crear más estilos y archivos de JavaScript, lo creamos acá en WWRoot. Los controladores, a ver, ¿qué son los controladores? Los controladores es como la puerta de entrada y salida de la conexión, es como el que está, vamos a hacer un pine, vamos a hacer un pequeño dibujito. Supongamos que los controladores es este de acá, tenemos acá, acá y tenemos acá y acá tenemos la vista. Listo, y acá tenemos que los modelos. A ver, los controladores son los que se encargan de comunicar lo que yo tengo acá en tema de modelos y lógica de negocios con la nube o con la vista, que es el frontend que nosotros utilizamos. Entonces el controlador es como la puerta. Primero, este hace peticiones acá, él valida que sea correcta el controlador y manda la petición a donde corresponde, luego devuelve y la devuelve al sitio que le corresponde. Se entra, taque, hace lo que tiene que hacer y devuelve y se lo devuelve a la función específica que pidió esa petición. Para este caso tenemos, bueno, y vamos a aprender varios verbos sobre los controladores, pero eso ya en API-REST. Para este caso tenemos que el index retorna una view que es una vista. Acá vamos a ver las vistas. Tenemos una vista compartida que son los char y tenemos el home. Para cada controlador se crea una carpeta, mire que se llama home controller, acá se llama home. El controller es una forma de nombrar una nomenclatura, así como tenemos camel case, acá sí o sí se debe nombrar home y la palabra controller. Listo. En home tenemos el índice de index, ¿cierto? Que es lo que vimos inicialmente, que después aprende acerca de esto en la dirección que está ahí y políticas de privacidad. Por ejemplo, si yo voy a crear un H1 que diga hola mundo del gallinero, y si corremos, vemos que en políticas de privacidad vamos a ver esa etiqueta que yo acabo de agregar en HTML. Tenemos que corra y tenemos el home, que es esto, y en privacidad tenemos hola mundo del gallinero. Esas son las vistas. Acá, por lo general, nosotros vamos a estar trabajando mucho en vistas. ¿Qué significa carpeta compartida o esa chart? Acá tenemos las que son vistas parciales y tenemos algo que se llama layout. Layout es toda la estructura HTML que tenemos dentro del proyecto. Porque cómo funciona este proyecto de MVC. Usted sabe que la estructura HTML está funcionada por así como tenemos acá: doctype, el lenguaje, las cabeceras, el body y el footer, ¿cierto? Finalmente el footer. Así está la estructura HTML. Pero si miramos el index y el demás, eso no tiene ni header, ni body, ni nada por el estilo. Solamente tiene las líneas de código precisas que yo necesito. Mire que no tiene ni header, ni body, ni nada por el estilo. Todo eso se encuentra acá. ¿Por qué razón se encuentra acá? Porque acá estamos diciéndole dentro del... Voy a correrlo de nuevo para que me quede más fácil explicarlo. En el header lo estamos diciendo ahí. Para todas las vistas que tengamos acá dentro de este proyecto va a tener el mismo header. Y en ese mismo header va a mostrar el mismo menú, que es lo que estamos configurando. Es decir, para la vista de privacidad estamos mostrando el mismo menú. Para la vista de home estamos mostrando el mismo menú. Si miramos el código, tenemos el header. En el header tenemos algo que llama navplus o navbar, que es por lo general los menús que tiene Bootstrap. Es nada más que esto que tenemos acá. Esta estructura que tenemos acá, eso es el menú de Bootstrap. Tenemos el container, es importante. Mira que el container contiene un padding
button de -3, por ejemplo hay puntos de 3 píxeles, que es decir que ese padding button es abajo -3 píxeles y es acá. Y tenemos el render body. Esa palabra render body significa que todas las vistas que yo estoy creando alrededor de este proyecto se van a renderizar automáticamente dentro de esta línea de texto. Por ese motivo, yo no tengo esa estructura HTML acá, porque cuando yo doy clic en index de acá de home, automáticamente me lo renderiza acá en el render body, me lo render dentro de esa línea de código, y el footer sigue siendo el mismo para todos. Entonces, ¿cómo funcionaría esa estructura? Supongamos que esta es nuestra aplicación. Acá tenemos el menú, acá tenemos el footer y este cuadro, vamos a mirar otro. Este círculo que está acá es el que llega, entra y sale de acuerdo a las peticiones que estamos haciendo. O sea, puede entrar o puede salir, ¿cierto? Entra o sale, de acuerdo. Todo lo demás se mantiene, pero lo que está en el centro es lo que entra o sale, ¿cierto? Por ejemplo, estamos en el home, privacidad, automáticamente se renderiza nada más esto de acá. Esto de acá que estamos viendo desde el footer, este es el footer, este es el header y este es el footer, este es desde el pie de página a cabecera. Mire que lo único que se renderiza, lo que cambia es lo que está en políticas de privacidad y en home. Por ejemplo, vamos a cambiarle el travel web por travel. Eso lo tenemos acá. Tenemos dentro del título, acá nos dice travel web. Vamos a ponerle travel, live, travel. Guardamos y para no tener que reiniciar, este llamita acá se llama recarga activa. Si le damos clic, automáticamente se supone que nos debería actualizar. Bueno, eso funcionaba pues. Importante guardar cambios, pero ya yo guardé cambios. Tocó la antigua. Ya vamos a instalar algo para que nos evitemos ese inconveniente. Mire, tenemos travel. Si lo doy en privacidad, lo mismo, mire que el travel se mantiene. En home, el travel se mantiene. ¿Cierto? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todas. Cuéntame, Todas Miguel. estoy entendiendo muy bien todo el esquema, todo ese poco de carpeticas y cositas que las veía y no sabía cómo se ponían. Pero en cuanto al cuerpo, la página también lo entiendo, el cabecero, el final, de pronto todavía no los manejo así, pero sí. Listo. Oscar, pollo. Eh, bien, bien. Ahí al menos que el video guardado por si me olvida algo. Listo, entonces, Pero bueno, bueno, pues, sigamos. Acá tenemos esa carpeta que se llama Add Setting. En el Setting donde vamos a hacer todas las configuraciones globales de la aplicación. Pronto vamos a hacer la configuración. Acá es donde hacemos configuración de acceso a datos y demás. Tenemos la carpeta que se llama Program, que es la primera que se ejecuta cuando corremos el proyecto. Y en el Startup tenemos todo el tema de configuración del proyecto como tal. No vamos a entrar muy a fondo en este momento, porque no lo veo pertinente, pero quiero que lo tengan en cuenta, listo, que sí vamos a trabajar mucho sobre ellos. Listo, hasta aquí ya tenemos el proyecto base, ya sabemos más o menos en qué basa cada una de sus carpetas, y nosotros, como les digo, vamos a trabajar sobre el patrón repositorio con unidad de trabajo. En la vida real, en un proyecto no se trabaja todo dentro de una misma solución, sino que se tienen soluciones cada una independientes para cada una de sus acciones o configuraciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo acostumbro a proyectos nuevos empezar a nombrarlos, por ejemplo, 1,
Agrego una carpeta y le pongo, esta es la carpeta A, ¿cierto? Dentro de A yo llego y corro y pego, listo. En el 1 está la A. Llego, agrego otra carpeta que le pongo 2, que es la carpeta de dominio, domain. Ahí es donde vamos a hacer toda la lógica de negocio correspondiente al proyecto. Creo otra carpetica, que le llamo 3, que se llama infraestructura. Acá es donde tenemos todos los modelos. Como recuerden que los modelos son como el esquema de la base de datos y la implementamos desde ahí la unidad de trabajo con patrón repositorio. Es decir, todo el acceso a datos está en la parte de infraestructura. Y finalmente tenemos una carpeta compartida. Vamos a llamarla common. ¿Cómo escribe common? Doble M, ¿cierto? Common. Esta carpeta corporativa vamos a tener ayudantes, vamos a tener cositas que vamos a utilizar en todos los proyectos de acuerdo a los requerimientos que vamos haciendo. Entonces vamos a ir agregando. El primer proyecto que vamos a agregar es un proyecto. Vamos a agregar, mire que ya dentro de la misma solución vamos a agregar un nuevo proyecto. Clic derecho, le vamos a agregar proyecto. El proyecto que se llama agregar es una biblioteca de clases. Lo buscamos, se llama biblioteca de clases. .NET, para .NET estándar es correcto. Y le vamos a llamar travel.domain. Le damos el framework que estamos utilizando, es .NET Core 3.1, es correcto. Y travel.domain, ahí ya tenemos el primera biblioteca de clases. Eso nada más se crea con una clase 1 que ya vamos a entrar a revisar. Listo, pues vamos a agregar la estructura de proyectos que necesitamos y ya. Otra biblioteca de clases que vamos a llamar infraestructura.entity, que normalmente es donde vamos a estar guardando todas las entidades con las cuales nosotros vamos a hacer datos. Crear. Vamos a agregar otro proyectico, nuevo proyecto, que se llama infraestructura.core. En este proyecto es donde nosotros vamos a tener el data contest, vamos a tener la unidad de trabajo y el repositorio haciendo uso de entity, de ese proyecto de infraestructura.entity. Y el common, cuando lo veamos necesario, lo vamos a crear. De momento no lo necesario, no lo vamos a crear, te voy a eliminar la carpetica. Podemos crear los proyectos primero y luego agregar a las carpetas, o agregar las carpetas y luego agregarlos a los proyectos. Y agregar los proyectos en las carpetas. Cualquiera de las dos es válida. Acá vamos a aprender algo que se llama referencia de código. ¿Qué es referencia de código? Por ejemplo, yo desde ese proyecto Travel Web necesito tener acceso a todas estas carpetas, a todos esos proyectos que hay acá. Ahora, ¿cómo tengo acceso a ellos sin necesidad de yo llegar y agregar a esto todas una de estas referencias? ¿Cómo agregamos una referencia para empezar? Empezamos de abajo para arriba, por ejemplo de entity, por eso lo quise nombrar así para poder que sea más fácil de entender. ¿Quién tiene dependencia? Yo desde entity necesito saber cuáles son los modelos que voy a usar para base de datos. Pero desde entity no necesito saber cuál es el acceso de datos, solamente me encargo de una funcionalidad que es tener nada más los meros modelos. Entonces, desde core, vamos a agregar la referencia. ¿Cómo la agregamos? Le damos clic derecho sobre el proyecto core, agregar referencia del proyecto, le damos infraestructura.entity y listo. Entonces vamos para arriba. Domain necesita tener acceso a core y al entity, pero como el core ya tiene la referencia de entity, entonces yo solamente agrego la del core y ahí automáticamente por referencia de proyecto me trae la entity. No necesito agregar la entity porque en core ya tiene la referencia de entity. Y entonces, ¿qué sería para travel? Si necesito tener la referencia de todas, ¿qué referencia agrego?
¿Ah? Nada más necesito agregar la referencia de domain. Porque domain ya tiene la referencia de core y core ya tiene la referencia de entity. Por referencia de código ya tenemos todas las referencias de todos esos proyectos. Como nos, por ejemplo, íbamos a compilar y miramos que en la salida me va a decir va a compilar 4 proyectos. Mire, 4 proyectos correctos. Es decir, porque desde acá ya compilamos. Si compilamos domain, me va a decir ha compilado 3 proyectos. ¿Por qué? Porque tiene la estructura del proyecto propio más los 2 restantes. Este no tiene vista hacia arriba, es decir, es solamente de atrás hacia adelante. Taca, taca, taca. El de mayor jerarquía tiene vista hacia todos los de abajo, pero el que está en la jerarquía inferior no tiene vista hacia arriba. Si tuviera vista hacia arriba sería referencia de código cruzada, referencia de código cruzada y sería como un ciclo infinito, un bucle infinito y nunca saldría y no es válido. Si necesitamos que un proyecto, tanto en Travel como en Domain, tengan una misma referencia, para eso está el proyecto Common. Que en el Common podemos agregar la referencia acá o allá o en donde la necesitemos y todos felices. De momento no la necesitamos. Listo, entonces vamos a empezar por la parte fácil. Acá vamos a hacer algo. Un repository, vamos a utilizar, se llama database first y está first database. Entonces hay dos formas de crear tablas y crear accesos a base de datos. Tenemos database first y first database. ¿Qué significa eso? Primero la base de datos y luego primero el código y luego la base de datos que hay segunda. Desde donde nosotros queremos acceder a crear los datos. Como es un proyecto nuevo, nosotros vamos a crear toda la estructura de tablas y todos los datos que necesitamos desde el código. Y de acá mandamos a ordenar para que se cree acá en el proyecto. Yo desconecto. Para que se cree acá en el proyecto. Y nada más tenemos el proyecto acá en la tabla, la base de datos local de nosotros. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? Sin palabras. Sin palabras porque está sorprendido y no sabe qué decir o tiene todas las dudas del mundo que no sabe cómo expresarlas. Ah, sí. No, pero bien. Vamos bien, listo. Entonces, Ya. bueno, entonces le vamos a agregar acá en Entity. Vamos a agregar una nueva carpetica que se llama Entity. En esa Entity vamos a agregar las clases que nosotros vamos a usar. Ahora, inicialmente, ¿qué clase nos pide? Autores, libros, editoriales y una clase que nos relacione autores con libros. Entonces, una nueva clase, vamos a llamarla autores. Autores.entity. Así la vamos a llamar. .cs. El CSS significa que es una clase, pero ya, no importa. O bueno, llamarlo autores entity. Autores entity. Automáticamente le agrega el CSS. Es pública. Una clase pública, recordemos que es para poder que podamos acceder a esa clase desde el exterior, desde otros lugares fuera de la clase. ¿Qué tenemos? Un ID, nombre y apellido. Entonces, pro y tata nos permite crear algo que se llama propiedad. El set es para setear datos y el get es para obtener datos. Entonces, automáticamente nos la crea. Que necesitamos un entero que se llama ID, que lo vamos a llamar como clave primaria. Acá, bueno, mi editor de código ya nos autocompleta. Tenemos el nombre y tenemos no la descripción, pero si necesitamos el nombre y apellido, que es last name. Entonces, para yo indicarle a la base de datos que este ID va a significar la llave primaria de toda esta tabla, porque eso acá,
esta entidad lo que hace es la referencia de una tabla como tal en base de datos. Vamos a utilizar algo que se llama Data Annotation. ¿Cómo se implementamos la Data Annotation? Abrimos llaves. Mire que son estas llaves acá, son estas llaves. Y dimos la palabra key. Acá existen complementos en Data Annotation. Acá le estamos diciendo, hey, este nombre se va a llamar, perdón, ese ID es la llave primaria. Ahora, para el nombre, si lo dejo sin Data Annotation, va a tomar la estructura de un varchar máximo. Pues yo le quiero que Data Annotation se llama más len de, o sea, el máximo de caracteres permitidas a permitir de 200. Máximo carácter permitido de 200 y el máximo carácter permitido es de 200. Hasta ahí ya tenemos la tabla autores. Listo. Recordemos que lo que estoy haciendo acá son las configuraciones que yo hago, por ejemplo, cuando creo una base de datos. Hey, yo busco una tabla. Es esta. Entonces yo le estoy diciendo, hey, el estado de varchar está máximo de caracteres de tanto. Es un entero, que mire que esa es una llave primaria, que por eso tiene las llaves acá. Y listo. Ok, lo siguiente que nos pide es la tabla libros. Entonces tenemos Bob Entity. Recordemos que necesitamos que sea pública. Y tiene el ID del editorial, el título, la sinopsis y el número de páginas. Entonces, proc, que sea un ID. Recordemos que tiene que ser ¿cómo es? Primary key. Usamos Data Annotation. Tenemos proc, otra ID, pero es el ID de la editorial. ID editorial, que ya vamos a referenciar esa ID, esa llave foránea. Esa es una llave foránea. Es decir, es el ID que está relacionado con el ID de la editorial como tal. Y tenemos proc, es un string que se llama Synopsis. Creo que está bien, es Synopsis. Si se escribe así. Ok. Synopsis. Y un entero que lo vamos a llamar npage. Número de páginas, listo. Ahora, lo mismo, la sinopsis yo quiero que sea máxima de 500, más len de 500. El número de páginas es un entero. Ley editorial bueno, falta el título. String title más len, título que sea máximo de 100. Eso, ya tengo el título, tengo la sinopsis. El título yo le puedo poner acá requerido, es decir, que la entidad me valida que automáticamente tenga un título por defecto. Título sí o sí. Si no, no me permite agregar. Yo necesito agregar la editorial. Por entonces, de momento, vamos a dejarla así. Ya vamos a crear la tabla editorial. Y vamos a agregar la referencia. Entonces, tenemos editorial. Bueno, editorial es editorial entity, muchachos, recuerden. Entity. Es pública. ¿Qué es lo que tienen todas las tablas? Pues el ID. Todas las tablas deben tener un identificador único, como la cédula, que es tabla primaria, llave primaria. ¿Qué más tiene? Nombre y la sede. Entonces, proc es una string que tiene el nombre y vamos a llamarla la sede. Sede. Más len, la sede creo que sea de 200 y el nombre que sea de 300 caracteres. Listo, hasta aquí
ya tenemos las tres tablas bases, necesitamos relacionar la tabla del medio, necesitamos relacionar esta con esta. Es así parecido a lo que nosotros hacemos en los diagramas, en la que cuando yo relaciono, hey, que el tipo permiso pertenezca a los permisos, ¿cierto? Es así parecido. Entonces, ya teniendo la tabla construida, la editorial sería algo así. Una editorial puede tener muchos libros. Entonces, en la estructura de editorial entity, bueno, vamos a empezar primero desde acá. Un libro puede tener una editorial. Porque un libro puede tener una sola editorial, porque le estamos diciendo, hey, este libro pertenece únicamente a una editorial. Listo. Entonces es Foreign Kane. Foreign Kane. Bueno, vamos a mirar. ¿Cómo llamas eso? Vamos a mirar la sopita que tenemos por acá. MyPed. Que acá tenemos parte del código que vamos a reutilizar para no tener que escribir todo desde cero y así avanzar un poquitico más rápido en el proyecto como tal. Entonces ya abro el proyecto y refresco cómo es que nombramos. Ah, bueno, se llamaba Models. Bueno, iba bien. Foreign Key. Solamente que era así. Ah, bueno, era así. Entonces, Foreign Key de cuál? Eso pertenece a una editorial entity. Entonces, editorial significa que esta editorial es la llave primaria de Foreign Key Entity. Y acá abajito colocamos Editorial Entity, se llama Editorial Entity. Estamos indicando que dentro de la entidad BOC tenemos Editorial Entity y tenemos la ID de la Editorial Entity. Esto es cuando estamos haciendo consultas, tener de una vez el esquema de la editorial. Y obligatorio, vamos a copiarnos el código acá. Y es que acá no lo tiene, pero como es una relación de uno a muchos, una editorial y enumerable sí puede tener muchos libros. Entities. Estamos viendo la relación acá. Un libro, como se ha relacionado con ID editorial, solamente puede tener una sola editorial. Pero la tabla de editoriales puede pertenecer a muchos libros, porque muchos libros digamos que 3 libros pueden pertenecer a la misma editorial, 4 o 5 libros diferentes pueden pertenecer a esta otra editorial. Es decir, un libro tiene una editorial, pero editorial puede tener muchos libros. Esa es la estructura que hicimos acá. Entonces, como una editorial puede tener muchos libros, es decir, puede tener una lista de libros. Por eso le estamos colocando el bot entities. Y una editorial, un libro puede tener solamente una editorial. Eso lo podemos agregar ahí o para mayor comodidad la ponemos al final, que es como lo genera Entity por defecto. Bueno, entonces ahí ya tenemos la primera parte. Necesitamos agregar esto de autores con libros. ¿Cómo sería para agregar eso? Llegamos, tenemos autor book entity. Pues facilito, no lo acabamos de hacer pues. Vamos a copiarnos esto de acá. ¿Cómo es la movida? Un autor bot, que es la tabla intermedia, necesita sí o sí tener una llave que lo identifique. La referencia que tenemos es de autores, listo. Entonces necesitamos autores para acá. Autor bot se llama. La foreign que es de autor bot y este es de ID de autor. Y falta la otra. ¿Qué referencia necesitamos acá? Editorial.
autores, please. Libros. Entonces, eso sería ID book. Sería la foreign que es este. Y acá agregamos autores. Entonces, esta tabla intermedia, por default, ya tiene la relación de autores, de autores y de libros. Eso se debe llamar models. Listo, acá se sigue llamando entity, pero debería llamarse models. Listo, porque son los modelos que vamos a crear. Mira si le cambio el models. ¿Pasa algo? Model. Vamos a dejarla model. ¿Por qué me salen así? Porque dice que no están dentro de la misma referencia. Entonces vamos a agregarlos todos dentro de la misma, dentro de mi model. Sigue cambiando la estructura. Mira que el namespace empieza desde infraestructura, que es el nombre del proyecto, la carpeta donde está y el entity, lugar final donde se encuentra. Y claro, no, me equivoqué. Entity.model. Model. Es así. Infraestructura.entity.model. Así es como se debe llamar. Vamos a compilar el proyecto para verificar que esté bien. Listo, correcto. Entonces, autores libros. ¿Qué pasa? Esta es una tabla en la cual un libro puede tener muchos autores libros, ¿no? Entonces sería algo como pro. Recordemos que ese enumerable es el equivalente a una lista, pero para no tener que decir list como tal, le decimos enumerable. Esa es la interfaz de la lista. Y book entity lo tiene y autores. Listo. Hasta aquí ya tenemos la estructura de datos como nos la están pidiendo, tal cual como nos la piden. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Hace falta agregar esa estructura de datos a un data contest. Ese data contest, a conectarlo a una base de datos. El data contest es el encargado de hacer que toda esa estructura de datos se haga realidad en una base de datos final. Vamos a agregar, vamos a mirar la sopa de letras. Tenemos infraestructura, tenemos data, ok. Y lo estamos nombrando data contest. Listo, entonces agregar nuevo proyecto, nueva carpetica que se va a llamar data. En este data vamos a agregar una nueva clase que se llama data contest. Ese es un public que va a heredar de entity que se llama dbContest. Vamos a copiarnos todas estas líneas de acá. ¿Por qué la estoy copiando yo? Porque en la vida real nosotros ya tenemos proyectos como referencia, o si no, ustedes van a tener y ya saben que no se tienen que aprender toda esa estructura de datos de memoria, sino que después de hacer tantos proyectos ya saben que hay que ir, quitamos el data contest, listo, lo configuramos una sola vez. Esas son configuraciones que se hacen una sola vez y listo, nos olvidamos de ellas. Entonces pegamos la estructura que necesitamos, dbContest, control punto para hacer using. ¿Qué nos está diciendo? Parcerito, usted necesita tener instalado el paquete de Entity Framework Core, Entity Framework. Listo, entonces venimos a infraestructura.core, administrar paquetes Nugget. Acá vamos a examinar
y buscamos Entity Framework. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Necesitamos el Entity Framework. ¿Vea? Entity Framework Core. Vamos a asegurarnos de que sí sea ese. En instalados podemos ver los nombres de los paquetes que necesitamos. Listo. Es este. ¿Qué versión vamos a utilizar? Nosotros estamos utilizando la versión 3.1. Recordemos que esto está de acuerdo a las versiones del .NET. Nosotros usamos el .NET Core 3.1, entonces vamos a usar la 3.1.32. Porque si utilizamos una versión más alta de esa, nos va a sacar error. Necesitamos esta versión también. Ese paquetico necesitamos instalarlo también, que es el que nos va a permitir generar el comando. Pero bueno, yo creo que lo va a instalar cuando nos saque el error de que lo necesitemos. Listo, ya tenemos el Entity Framework y ya nos dice, hey, hacer using de .NET, perdón, de Microsoft.Entity Framework Core. Yo, claro que sí. Y acá ya tenemos el uso de nuestra primera entidad, nuestro primer paquete llamado Entity Framework. Ahora, ¿cuál es la otra estructura que necesitamos? Si observamos, acá tenemos algo que se llama DBset. DBset es donde nosotros vamos a guardar cada una de las tablas que acabamos de crear. Entonces, en el data control en este DBset tenemos autores, se va a llamar autores. Este DBset, es decir, de esa data context, la tabla en la base de datos que vamos a crear es esta. Digamos las que necesitemos, las que hemos trabajado. Entonces tenemos autores, tenemos libros, y tenemos editorial. No pego libros. Listo, acá ya tenemos las cuatro datas, las cuatro tablas que necesitamos. Falta una última configuración, que es esta de acá. Nosotros no vamos a usar nada de esto en el momento. Ya en su momento, cuando llegue el momento lo utilizamos. Y sobrescribes el modelo de creación. Acá ya lo dejamos tal cual como está ahí. Así, inicialmente ya tendríamos toda la data preparada para correr un comando que nos permite instalar esto en base de datos. Pero entonces, ¿cómo sabemos dónde se encuentra la base de datos y en qué ruta la tenemos? Vamos a crear en setting. En el setting, recuerden que es la configuración global que nosotros hicimos. Recordemos que desde Travel ya tenemos acceso a todas las carpetas que hay hacia abajo. Nosotros hemos empezado a construir desde las bases, como si fuera un desarrollo de software, por lo general siempre empieza desde la base de datos. Entonces empezamos a construir las bases y vamos de abajo hacia arriba. Entonces, denme un segundo, muchachos. Ok, entonces para finalizar este curso, esta clase de hoy, vamos a crear por lo menos toda esta estructura de datos que tenemos acá en la base de datos. Vamos a mirarnos acá la copia que tenemos en ese proyectico en Add Setting y vamos a copiarnos eso, se llama Connection String. La Connection String, ¿qué nos dice? Hey, eso está en formato JSON para que empecemos. ¿Qué es formato JSON? Es un lenguaje JSON, un formato que significa clave o valor. La clave es el nombre y el valor es lo que contienen. Entonces, en ese caso, ese connection string puede tener varias conexiones, por eso tiene esta llave. En ese caso, tiene esta primera que se llama connection string SQL Server. Y el valor que corresponde a ese connection string es este que tenemos acá. Esta línea que está acá es el servidor, el punto, así como cuando nos conectamos a la base de datos, significa que es local. O sea, que es decir, el servidor es la base de datos que yo tengo local. Ahora, ¿cómo se va a llamar la base de datos? Yo miro si tengo travel por acá. Ya tengo una travel. Va a eliminarla.
Listo, entonces el servidor se llama BD, que es base de datos, o SADB, que es database. Cualquiera de las dos se usa. Entonces voy a poner BD travel. Listo. Lo demás significa que utilice la autenticación de Windows. Entonces ya tenemos la conexión string. Esa ruta que tenemos acá significa conexión string, SQL Server, que va a utilizar esta ruta que está acá, travelers. Ok, ahora, ¿cómo hacemos uso de esto? Pues acá en el Start es donde vamos a entrar a configuraciones y vamos a hacer nuestra primera configuración. Yo les enseño a ustedes el tema de regiones. Recuerden región y seleccionan la que están entre ese gato o signo numeral. Mira region, es esta que está acá, doble tag, y vamos a obtener SQL Server, ¿cierto? Connecting. Acá es donde nosotros vamos a tener nuestra estructura de SQL Server. ¿Qué estructura vamos a utilizar? Pues vamos a tener que escribir todo eso, ya la tengo por acá, el contexto. Si miramos esta línea de código, recordemos que el service es lo que maneja la inyección de dependencias. Ahora, ¿qué es una inyección de dependencias? Estamos viendo varias estructuras y varios conceptos nuevos. La inyección de dependencia es la forma de desacoplar cada una de las cosas que necesitamos. Por ejemplo, abrimos de nuevo nuestro querido amigo Paint. Por ejemplo, tenemos este cuadrito que hace una funcionalidad en específica y tenemos acá otra funcionalidad específica y tenemos acá otra funcionalidad específica. Entonces, digamos que la primera se encarga de usuarios, la dependencia de usuarios, la segunda se llama la dependencia de libros y esa es la dependencia dependencia X. Vamos a llamarla X, es decir, cualquier dependencia. Entonces, inyección de dependencia es que en el momento justo, cuando yo necesite alguna funcionalidad de usuarios, entonces se llama inyección. Yo inyecto la funcionalidad en específico que necesito acá en esta parte del código. O que necesite una de libros, listo, está acá. Y la inyecto y nada más la utilizo cuando la necesito. Si yo voy a modificar, por ejemplo, algo de usuarios, no necesito modificar nada de acá porque ya tengo un contrato establecido entre las dos. Ahora, para la próxima clase que veamos algo de interfaces, van a entender ese tema de concepto de contratos. Pero en teoría es inyectar cada una de las funcionalidades base que yo requiero para que el código funcione en el momento en el que se está ejecutando. Entonces vamos a entender este que dice acá. El servicio de eService Collection es un servicio que ya tiene todas que tiene todos los servicios de .NET. Entonces acá le llamo y dice, hey, agrégame el contexto de data contest que tiene la base de datos, ¿cierto? Es decir, para esta aplicación el contexto que vamos a usar es ese data contest, que es esta base de datos o esa estructura de datos que yo acabo de crear. Y le vamos a decir, hey, en option use SQL Server, es decir, el contexto a utilizar esta base de datos que se llama connection string de eConfiguration. Acá le tenemos configuration. Esta es configuration, lo que nos permite acceder a cada una de las estructuras de la setting que tenemos acá. Entonces ya tenemos una personalizada directamente para la conexión string. Por eso se llama así, connection string. Entonces, ¿qué llama? Get connection string a la llave que se llama connection string SQL. Connection string SQL. Ignoramos esto en el momento. Listo. Entonces vamos a mirar el start y copiamos esta estructura de data. Ahí nos va a pedir que nos hace falta instalar algo. ¿Qué nos hace falta instalar? Bueno, el data context, mire que ya hace uso de ella. Mire que sí podemos hacer, que es infraestructura.core.data context.
pero no podemos agregar ese data.addDBcontext. Para eso necesitamos agregar un paquetico, nuestro querido paquetico que se llama, si no estoy mal, .NET Framework SQL Server. Vele acá, .NET Framework SQL Server. Vamos a copiarlo, buscamos acá en los paqueticos. Nótese que yo para instalar un paquetico voy directamente al proyecto en especial que necesito. Le voy a administrar paquetes Nugget. Acá instalamos cada una de las cosas que requerimos para que el proyecto funcione. Recordemos que es .NET 3.1, ¿cierto? Y la vamos a instalar. Creo que me va a sacar error porque hay un error de código de línea, pero igual así, no me lo dejo instalar. Sí le dejo instalar, se le instaló. Sí, se le instaló. Vea que ya me quitó un error. Listo, ¿qué me está diciendo ahí, parcerito? Pues no le reconozco ese Visual SQL Server Tools. ¿Qué hace falta? Pues listo, utilice entityframework.core para poder que le reconozca eso. Y ahí ya me utilizó entityframework.core. Hasta ahí se supone que ya tenemos toda la estructura de data necesaria para que nosotros, con medio de un comando, nos creemos una base de datos acá. ¿Cómo se va a llamar la base de datos? DBTravel, que se encuentra acá en configuración, en la setting. Entonces, ¿cómo ejecutamos ese comando? Esos comandos yo creo que se lo deben de grabar a punta de sangre de ustedes. Igual a mí cada ratico se me olvida. Entonces no me preocupe por eso. El primer comando se va a llamar Ay, me olvido. Espera que yo lo tengo por acá. Dios mío, ¿dónde están esos benditos? Tenemos que grabarnos la punta de sangre y pum, se me olvida. Lo acá, add migración. Vea, comando de Corey Fierce. Acá tengo, creo que la última clase que tuve con ustedes habíamos visto esto, ¿no? Los paquetes que necesitamos agregar cada una de las estructuras y en la configuración. Ahorita nos va a pedir que instalemos Microsoft Framework Tools y ese relacional para poder que nos cree la relación y entonces para poder ejecutar el comando. Pero yo lo voy a hacer así inicialmente para que me salga el error y luego ya lo solucionamos de acuerdo a los errores. Entonces, vamos en nuestra ventana, en nuestra sección inferior tenemos algo que se llama, no lo vemos ahí. Por entonces vemos mejor que no esté ahí. En herramientas, paquete Nugget, herramienta administrar paquetes Nugget, consola del administrador de paquetes. Y tarán, salió un queridísimo error. ¿Qué ahora pasa con ese error? Espera que ese error me cerró el Visual Studio. Creo que la última vez que lo miré también me salió así. No, es que me lo reinició. Si te sale error a ti, no, pues mira que es del editor de código. Esa es de la versión que tengo que ya me está brincando por errores cada ratico. Esta versión todavía no está optimizada. Y estamos travel. Entonces, tools, administrar paquete Nugget, consola de paquete Nugget, iniciando el host de PowerShell, del administrador de paquetes. Acá vamos a anclarlo y listo. Hasta aquí ya nos corrió bien, pero debemos de correr el comando, este comando que es acá, que es add-medio migración, y le vamos a decir initial migración, es decir, migración inicial, pero no en
travel.web, sino en donde tenemos el contest. El contest lo tenemos en infraestructura y en el proyecto core. Entonces, ¿cuál es? En infraestructura.core. Ahí debemos de correr el primer comando y le damos enter. ¿Y qué nos dice? Parcero determinó que no se reconoce como comando la función del archivo script, compre si escribió correctamente el nombre y bla 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 bla. Entonces hasta ahí no nos dice nada confiable, pero como ya tenemos una buena ayuda, sabemos que necesitamos Microsoft Framework Tools, que va instalado en el app. Entonces vamos al add, damos administrador de paquetes, buscamos, vamos a examinar y tarán, instalamos la versión 3.1 y la vamos a instalar y la vamos a aceptar. Listo, ya instaló. Vamos a correr de nuevo no es PowerShell para desarrolladores, bendito sea. Me cerró el mensaje de paquete consola. Mi hijo, ¿dónde está? Que no la veo. Si yo le no la consola, a mí me gusta tenerla acá abajito. Vamos a agregarle, vamos a correr de nuevo. Yo simplemente le di clic hacia arriba, perdón, con la tecla hacia arriba y enter. Y listo, dice que inició a compilar. Vamos a ver qué nos dice. Compiló correctamente. Y, bueno, nos creó todo correctamente, no necesitamos el relacional. O quizás sí, acá nos está saliendo con este error. Migración. Esta vaina no se encontró. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué dónde verlo acá? Dice, instáleme por favor Microsoft.framework.core.relational para poder que yo le reconozca esa migración. ¿Y eso va en dónde va? En infraestructura, que es acá infraestructura.core. Si es que necesitamos esos dos paqueticos. ¿Qué versión vamos a trabajar? La 3.1. Y tarán. Y tarán. Listo. Mire que ya me quitó automáticamente los errores de migración. Que esto es prácticamente un comando que nos está diciendo, hey, créame la siguiente tabla con este nombre. Va a tener estas columnas. Esta es un false y es una entidad 1 a 1, es decir, autoincrementable, y va a ser la llave primaria. El máximo de contenido es un tipo string. El máximo contenido es de 200. Y así para cada una de ellas. Más abajito nos crea las relaciones que tienen cada una de esas tablas. Esa tabla entity está relacionada con esta otra. Y así. Si cuando vemos que todo esté bien, es decir, que nos crea la migración correctamente, mire que automáticamente nos creó esa carpetita de migración porque yo no la tenía creada. Le damos database UDay. O es al revés. Es UDay database. Es decir, actualíceme la base de datos UDay database. Y vamos a ver la magia y me salió un error, muchachos. Voy a compilar el proyecto. Ahí efectivamente hubo un error. ¿En dónde, señor, está ese error? Ese error precisamente se encuentra en la migración. Listo. A mí como estamos recién empezando, yo voy a eliminar toda esa carpeta porque no la necesito. Voy a verificar que si tenga instalado los paquetes, el relacional. Listo, el core. Ok. Y corramos los comandos iniciales. Antes de migración, ¿por qué eliminé la carpetica? Porque esa carpetica la creé con este comando. La eliminé para poder correr el comando tal cual. Segundo. Parcero. Sí, señor.
Ey, dame un segundo, hombre, que estoy en una clase. Pasan 5 minutos, por favor. Dale, pero entonces dame 5 minuticos de todas formas, que estoy en una clase. Dale. Muchachos, qué pena que tienen que escuchar mi conversación ahí rara. Entonces, vea que nos creó nueva la carpetica. Y si queremos, dice que si queremos remover la migración, pues le damos remover migración. Sin necesidad de ir como yo a ir a pum, eliminar la carpeta. Porque cuando tengamos varias migraciones, que vamos a tener varias migraciones, no podemos hacer eso. Eso nada más la hicimos ahorita porque estamos empezando. Hey, update database. Y nos saca error, Dios mío. ¿Cuál será el error? Es bueno que me salgan los errores a mí, hombre, y no les salgan a ustedes. No existe en el contexto actual. Ah, va. Listo, me hace falta instalar en este paquete de Different SQL Server. O sea, el mismo paquetico que tenemos por acá. Ah, acá no lo tenemos el core. Este es SQL Server. Vamos a administrar y vamos a instalar el paquete. ¿Qué versión, muchachos? La 3.1. Y la vamos a instalar. Listo. Ya instaló, ya instaló. Y ya no debe haber ningún error. Listo, todo corre bien. Ahora sí, por fin, update database. Compilar, inició compilado y cuando diga done, es que nos creó la tabla. Ay, muchachos, tuerzan los dedos para que salga bien. Uf, salió bien. Nuestra primera alegría del día de hoy. Todo eso lo hicimos, mira que no tenemos la tabla agregada. Recuerden que yo la eliminé. Refresh. Y acá tenemos BD Travel. Con nuestras queridas y hermosísimas tablas. Acá tenemos nuestra primera migración. Si le damos, vea que la migración del producto 3 del tal. Y si miramos, vea, tenemos la tabla Author Entity con el ID que es una llave primaria. Tiene estas llaves foráneas. Le tenemos los autores que tiene el nombre de 200, la NID de 200. Tenemos el libro y la N páginas. Es decir, aquí ya tenemos la base de datos. Nótese que creamos la base de datos a punta de código. Es un concepto un poquito más difícil, pero es lo más interesante. Con proyectos nuevos es muy útil que lo usemos así. Se llama Codefields. Para el siguiente proyecto que vamos a hacer, porque son dos, la idea con esto es que ustedes se pongan al día con esta clase, con las clases que yo les estoy dando poco a poco, y al finalizar todo, ustedes me armen un proyecto parecidísimo, nada más que sea mirar los códigos y listo. Bueno, voy a guardar la sesión, muchachos. Aquí terminamos la primera clase. Pero yo grabo.